ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Una importante noticia en el marco de la campaña de invierno 2024 dio a conocer la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien anunció que Chile se convertirá en el primer país en Latinoamérica en adquirir Nirsevimab, medicamento para inmunizar contra el virus respiratorio sincicial, que es la principal causa de enfermedad, hospitalización y muerte de recién nacidos y lactantes. Vamos a conversar de vacunas y de todas estas enfermedades de invierno con el pediatra, el doctor Manuel Fernández, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Qué gusto que nos haya recibido. Buenos días, Miriam. Encantado de estar aquí. Nosotros estamos muy cercanos a San Bernardo. Yo voy ahí al Centro de Salud de San Bernardo desde sus inicios. Así que encantadísimo de poder participar con ustedes en lo que es lo nuestro, enseñar a la gente las cosas que hacen que sea uno mejor, ¿no? Por supuesto. Oiga, doctor, sí, pues yo sé que usted va para el Centro de Salud de San Bernardo, pero también acuérdese que este canal llega a todo Chile. Entonces yo creo que lo bueno de esta enseñanza o educación que se va a hacer, que sirva para todas las personas que van a distintos consultorios en este país. Oiga, ¿qué le parece? ¿Hay algo de relevante en este anuncio que hizo la ministra y que tengo entendido que ya le pidió a las distintas comunas que empiecen a prepararse para esta vacuna que se va a poner? Sí, exactamente. La doctora Jimena Aguilera, ella es salubrista, sabe muchísimo de vacunas, de prevención del COVID, estuvo metida en las comisiones de COVID y lo hizo muy, muy bien. Además de eso, dentro de su currículum está metida en la OMS, en la OPS y muchos otros sitios por el estilo. Así que ella tiene muy claro lo que hay que hacer en este tema. Eso si es importante o no, pero por supuesto, es una cosa importantísima. Hasta el momento no había ninguna manera farmacológica, ninguna intervención en la cual uno pudiese hacer que fuese menos grave o que no hubiese virus respiratorio sincicial en los niños pequeños. Por lo tanto, importantísimo. Lo otro es que aquí hay un estudio muy serio, ¿eh? No es el ministerio solo el que lo hizo, el ministerio se hizo asesorar por gente experta en el tema. Dentro de eso está la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, así que una decisión muy fuerte. Y fíjense en esto, la inversión en dinero que hay que hacer es altísima, pero es mucho menos esta inversión en dinero que lo que se va a ahorrar por las enfermedades que vayan a haber, los ausentismos de las mamás, los clínicas, etcétera. O sea, es importantísimo esto que se está haciendo ahora. Y además, como en muchos otros temas de salud, los primeros en Latinoamérica en adoptar esta, que no es vacuna, después les puedo explicar un poquito, de adoptar este medicamento es Chile. Así que somos pioneros de nuevo en muchas otras cosas, como en Oi- muchas otras cosas. Oiga, doctor, bueno, me tiene que explicar eso de que no es vacuna, pero además de eso, le quiero preguntar una cosita. La medida se anunció para embarazadas en las últimas semanas y también para los lactantes de hasta 6 meses. ¿Usted cree que para el resto de los niños, a los un poquito más grandes, puede llegar a ser adecuada? Sí, siempre se privilegia a los que van a hacer la enfermedad grave. Acá la idea no es que no exista el BRS, es defenderse del BRS. Entonces, ¿a quién se va a colocar esta sustancia, el Nirsevimab? Es primera y última vez que lo digo el nombre porque es muy complicado. Es muy complicado, sí. Fármaco difícil, el Nirsevimab. Bueno, la cosa es que se privilegia a los grupos que se sabe que van a ser una enfermedad grave. Entonces, ¿cuántos niños van a hacer la bronquiolitis? Se llama cuando se enferman por primera vez por virus respiratorio sincicial. Todos, 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 antes de los 2 años, al menos lo van a hacer una vez, pero lo pueden hacer varias veces. Pero entonces, ¿qué se privilegia acá? Los que van a terminar hospitalizados graves o en la UTI o ya el colmo de que es el fallecimiento, ¿no?
Y esos niños ya se sabe que son grupos de riesgo que están muy bien identificados. Los prematuros, por ejemplo, los niños con enfermedades crónicas, los niños no vacunados con otras enfermedades, porque esas enfermedades son las que hacen que sea más grave. Las neumonías, el neumococo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, los niños menores de 1 año son menores de 2 años, se van a infectar todos. Y los menores de 1 año se van a infectar también, pero va a ser un poquito más grave. Y mucho más grave los menores de 6 meses. Es fácil de entenderlo. Uno los ve en la cama a un niño de 1 mes y dice, este niño no se va a defender de nada. En cambio, uno de 6 meses ya se mueve. Esos son los niños. Por lo tanto, y esta es la cifra para que la noten, se van a vacunar todos los niños que hayan nacido a partir del 1 de abril de este año. Por lo tanto, todos los niños que nacieron entre el 1 de abril y 6 meses para adelante, y 6 meses hacia atrás, por lo tanto, el 1 de septiembre del 2023 en adelante, se vacunan. ¿Por qué? Porque esos son los que cumplen 6 meses ahora. Perfecto. Oiga, doctor, cuénteme, usted dijo que esto no era una vacuna, tengo entendido que es como un anticuerpo preventivo. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta cosa monoclonal, escuché por ahí. Sí, exacto, eso es. Está muy bien informada, Miriam. Sí, eso es. Las vacunas que uno conoce, todas las que uno conoce, es un sistema de prevenir. A mí, por ejemplo, me colocan al inyectarme una bacteria o un virus que está atenuado, que no produce la enfermedad completa. Entonces, mi sistema inmune ve que es extraño y lo defiende. Por lo tanto, cuando yo me infecto con esa misma bacteria, lo que sea, mi sistema inmune ya lo conoce, ya está preparado para defenderse. Eso es una vacuna. Me obliga a mí a trabajar, a que yo haga mi sistema inmune un sistema de defensas con ejércitos de citoquinas y células y todas esas cosas para defenderme cuando llega. Entonces, llega la entrada a la parte respiratoria, digestiva, depende del meningio, depende de qué tipo de germen se trate. En cambio, en este caso lo que se hace es algo pasivo. Me dan a mí no, a los niños, a estos menores de 6 meses, les van a inyectar el anticuerpo, lo que el sistema inmune debería producir, acá se lo van a dar. ¿Por qué? Porque no existe vacuna aún. No existe un virus que se pueda inyectar y que sea efectivo y que no cause cosas malas. Entonces me dan los anticuerpos en forma pasiva, lo otro es activo, esto es pasivo, para que ellos actúen cuando llegue el virus. En este caso, los anticuerpos, hay estudios a nivel mundial, estas cosas, antes de incorporarlas, estudios son pero fantásticos, son una cosa tremenda. Se invierte muchísimo dinero en ver muchísima investigación, en ver que no sea tóxico. Y este en especial, el que dijimos que iba a nombrar, que se llama Nirsevimab, se ha visto que es bastante efectivo, una tasa de efectividad bastante alta, pero además es muy seguro. Al que se lo inyecte y no hace el virus no le va a producir nada importante. Ya, perfecto. Oiga, usted nos dijo ahí, así como a grandes rasgos, la diferencia entre estos anticuerpos preventivos que le van a poner a los chicos, a los bebés, y la diferencia con una vacuna. Hablemos ahora de las vacunas, porque en realidad, ¿cuál es la idea? La idea es que los niños, y personas cualquiera, digamos, no se infecten. En realidad hay que prevenir una enfermedad. Obviamente es preferible prevenirla que curarla, ¿no? Entonces, ¿me puede hablar un poquito del tema de los virus y bacterias que causan diversos tipos de enfermedades, sobre todo en los niños, y la importancia de esas vacunas que, atendiendo a que hay personas que son antivacunas y hay algunas vacunas obligatorias que se las ponen a los chiquititos recién nacidos? Hay unas que se ponen en el talón, tengo entendido, y otras que se ponen, que son varias juntas. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, ese es un tema como para que hablemos, no a nivel profesional, a nivel académico, sino a nivel de población durante 2 Sí, mañanas enteras. sí, más o menos. En resumen, el mensaje es el siguiente. Antes que existieran las vacunas, la gente se moría. La mortalidad infantil era altísima. Es cierto que hay muchos otros factores. Por ejemplo, tenemos un factorazo muy importante en Chile en especial, que es la desnutrición. Gracias a una persona que debería tener el premio Nobel, que ha sido postulado, el doctor Monke.
Creó los CONIN, desapareció la nutrición en Chile, nos fuimos para el otro lado ahora, pero la desnutrición por falta de alimentación, y eso también importa. Bueno, es muy importante, porque son grupos que ya desaparecen como factores de riesgo. Entonces, sacando varios de esos factores, nos quedan las vacunas. A la gente de mayor edad, bastante mayor edad, porque las vacunas en Chile tienen un uso, pero muchas décadas hacia atrás. Muchos de las personas mayores habrán visto a los niños tosiendo por el coqueluche, la tos convulsiva, y etc. Y yo me acuerdo de mi mamá que me dijo que yo la tuve de chico y que lo único que hacía era toser y toser y toser y toser. Y no paraba, pero se llama tos convulsiva porque son con convulsiones, son ataques de tos que no paran nunca. Entonces los que vieron eso y ven que ahora ya no existe, los que vieron a niños hospitalizados con neumonía y que estaban con antibióticos y después antibióticos cada vez más potentes por la resistencia que se ha creado, conectado a ventilación mecánica y etcétera. Cualquiera que haya visto eso, un niño con meningitis, las tasas de meningitis han bajado pero muchísimo. Y ve actualmente que los niños van al jardín, se resfrían, tienen cosas leves y estamos preocupados de otra cosa, no pueden decir que las vacunas no sirven. Como dije antes, me estoy dedicando no a la parte académica, porque los datos son bastante más fuertes, pero muy enredados. Las infecciones han disminuido, la mortalidad infantil en Chile ha disminuido, pero a niveles importantísimos. Otros factores de acuerdo, pero las vacunas tienen mucho que ver con esto. Hay por poner algún ejemplo, la tos convulsiva, otro ejemplo. Antes los niños hacían neumonía y era frecuente que se complicaran, que hicieran destrucciones del pulmón, que tuvieran líquido alrededor del pulmón, pleuroneumonía. Muchos de los adultos que están acá van a decir, sí, yo tuve eso chiquitito, y que les pregunten a sus mamás, a sus abuelas, hospitalizado un montón de días. Yo cuando hice la beca de pediatría funcionaba pulmones para sacar estos líquidos a cada rato. En cambio, nuestros becados ahora es muy difícil que lo hagan. Es muy raro, muy raro. No están esas complicaciones. La neumonía, es raro ver una neumonía. Si uno lo ve, tiene que pensar de inmediato en que es un niño con algún factor de riesgo, problema inmunológico, algo raro, o que no tiene vacunas. Esos niños se tratan de una forma diferente. Oiga, doctor, usted dijo que bueno, hay varias enfermedades que ya han sido, no sé si llamarle erradicadas, pero de repente suelen aparecer unos casos, y me acuerdo que el año pasado, hace un par de años, empezaron de nuevo a ver el tema de que había algunos niños que no habían sido vacunados con unas segundas dosis de algo, con unas dosis de refuerzo, y había empezado a aparecer de nuevo algunas enfermedades que se suponía erradicadas. Yo, ¿por qué le digo esto? Porque hay muchas mamás que, claro, tienen la posibilidad y la responsabilidad de llevar a sus niños en control sano, pero no necesariamente son el 100% de las mamás. Hay muchas que viven alejadas, por ejemplo, de los centros médicos, o que simplemente dicen, está bien, ¿para qué lo llevo? ¿No? ¿Qué le diría usted a esas personas? Sí, hay enfermedades que ya están erradicadas. Sigue viviendo el virus, pero en laboratorios escondidos, protegidos y toda la historia. La viruela, por ejemplo. Pero hay enfermedades que están siendo muy bien manejadas. Otro ejemplo de vacuna es la poliomielitis. Yo alcancé a conocer gente que tuvo poliomielitis, Sí. pero sin embargo actualmente no existen. Los que hay son por cepas que son muy raras, muy raros. En cambio antes era frecuente y uno ve gente de mucha edad, de bastante edad, estoy hablando sobre 50 y tantos años, me parece, 60 por ahí, que cogían y todo. ¿Y qué fue? No, de chiquitito tuve esta historia. Bueno, eso no existe actualmente. O existe, digamos, en pequeñas cantidades. En medicina no hay nada que sea absoluto. Una de las enfermedades interesantes, esas debe ser Miriam la que estás nombrando, es el sarampión. En Chile, la última crisis grande de sarampión fue el año 89 y se murieron una cantidad de niños, pero salvajes. Entonces, el sarampión en Chile no ha habido casos, excepto unos poquitos importados, nos Importado. trajeron de afuera pero sin embargo, en países desarrollados sí ha habido sarampión. Uno de los más conocidos que ha salido en los periódicos hace unos años atrás fue nada más y nada menos que Nueva York. En Nueva York hubo muchos casos y se murió gente por sarampión. Lo otro es Alemania.
Entonces, en esos sitios sigue habiendo. En cambio, entre nosotros no se maneja muy bien la parte epidemiológica en Chile, pero muy, muy bien. Y no ha habido casos. Pero ¿qué ha ocurrido? Que las tasas de vacunación que había antiguamente eran altísimas. Uno tiene que llegar a vacunar no al 100% de la población, sino que un porcentaje importante. Cada vacuna tiene una cifra, sobre 75, 85%, eso son cifras, 85 es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que con estos movimientos antivacunas, que de verdad que yo he conversado con mucha gente, incluso profesionales de otras carreras, ingenieros, abogados, el tema, y hay una cosa extraña, una cosa de así como mítica, que las vacunas, yo me acuerdo ese, si se acuerdan, el que salía que ponía el celular, se lo frotaba, lo ponía acá, le quedaba pegado, que era Sí. por culpa del chip y qué sé yo. Yo estaba vacunado y traté de hacerlo y rompí como tres celulares, eso me creyeron todo. Bueno, la cosa es la siguiente, los mensajes antivacunas no tienen asidero. Por lo que dije antes en forma bien coloquial, ¿no? Esa gente que vimos enfermarse hace mucho tiempo atrás, no la vemos actualmente. La medicina ha cambiado, pero del cielo a la tierra. Tenemos alumnos nuestros y becados que se van a hacer pasantías al África o a sitios de ese estilo, Médicos Sin Fronteras y otros más. Y ellos nos cuentan cómo es allá, y es una cosa muy diferente a Chile. Ellos tienen una cantidad de niños que se mueren, pero altísima, y ellos vieron ahí morir niños. Sin embargo, acá un especialista es muy raro que vea morir un niño, que es lo máximo, ¿no? La parte más importante. Y los hospitales de acá están bastante llenos de enfermedades más bien crónicas y cosas por el estilo. Y hay enfermedades infecciosas de todas maneras, pero la gran mayoría salen, se van para su casa y no pasa nada. Bueno, eso es de nuevo para tocar el tema de los antivacunas. Volvamos al sarampión. El sarampión, entonces, ¿qué ocurre? Que después de esa gran crisis que hubo mortalidad por sarampión asociada a otro virus más que tampoco tiene vacuna, eh, se mide en Chile lo que pasa con el sarampión y cada cierto tiempo se hace una revacunación a grupos de riesgo. Hubo un grupo que se revacunó hace poco, los nacidos entre no me acuerdo bien esta cifra, no la tengo preparada. Creo que fue los nacidos, no me hagan caso, pero el 81 y 80 y algo, ¿ya? Pero eso es, todo ello se pidió, los que tengan tal edad, se decía, vengan a vacunarse. Porque se sabía que sus anticuerpos habían bajado porque tenían menos dosis. Si algún niño menor de un año, no muy menor, pero viaja afuera, se puede adaptar la vacuna por un viaje a una zona que puede tener sarampión. Y si no ha tenido un refuerzo, se le coloca, se les manda al vacunatorio y se dice, vacunen a esta persona que puede viajar a una zona con riesgo, para que vean lo bien que se maneja la parte epidemiológica de las vacunas en Chile. El sarampión yo creo que era ese que se necesitó una dosis de refuerzo. Exactamente, ese era, a mí se me había olvidado cuál era. Oiga, doctor, pero hay otra cosa. Muchos papás dicen, a ver, pero mi chiquitito que tiene, no sé, 6 meses o menos de un año, digamos, soporta su organismo, soporta tanta vacuna, su sistema inmunitario está preparado para recibir todas estas vacunas. Ah, sí, por supuesto que sí. Como le decía antes, Miriam, la investigación que hay a nivel mundial, la cantidad de inversión que se hace en descubrir si es que va a producir más cosas malas que buenas es inmensa. Por ejemplo, hubo una vacuna hace un tiempo atrás, más de 10 años, 10, 12 años atrás, que se colocó y se vio que producía un problema intestinal, obstrucción intestinal. Y esa vacuna se dejó de colocar. Durante muchos años no existió vacuna para ese virus. Sin embargo, se mejoró y se logró ver ahora que con la nueva vacuna que ya lleva muchos años colocándose, no hay problema, ninguno. Se evita la enfermedad y no hay cosas adversas. Entonces, ¿está el niño preparado? Sí, volvamos un poquito atrás. Yo les dije que lo que hace la vacuna es hacer que yo me exponga a la bacteria o virus a través de una inyección o por boca. Hay unos que son por boca para que de esa manera mi sistema inmune tenga defensas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un niño pequeño? Que el niño tiene no vacunado y que viva en un sitio en que no hay vacunas, que se expone a ese bicho, pero se expone a la cepa, digo bicho que no está correcto, pero no lo entendemos, a la cepa de este microorganismo en forma natural que es muy agresiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que igual el niño se va a poner en contacto con estos gérmenes, pero con la cepa entera, completa, que es muy agresiva. Entonces,
ahí es donde se produce una enfermedad en que el sistema inmune mío no alcanza a defenderse. ¿Qué ocurre con las vacunas? Que igual, exactamente igual, se va a exponer a estos gérmenes, pero con bacterias atenuadas, en las cuales se preocupa los expertos de esto, en que en esa cepa atenuada vaya la pequeña sustancia que es la que hace que el sistema inmune mío se espabile, sin producirme la enfermedad. Y si me la produce muy suavecita. Entonces, es que él no está preparado para tanta vacuna. Mira, no está preparado para recibir tantos gérmenes, por supuesto que no, pero si se lo doy atenuado es muchísimo, pero muchísimo mejor a que se lo dé completo y que su sistema inmune no pueda responder. Así que, como dirían los abogados, no al lugar, pero categórico, Perfecto. categórico. Oiga, doctor, las enfermedades en los niños pequeños, ustedes pediatras, ¿han ido variando con el tiempo? ¿Han ido cambiando? ¿Han ido apareciendo otras que son, por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo no, parece que no existía esta cosa del virus sincicial, o a lo mejor existía y no le sabíamos el nombre, pero es de cuando mis hijos estaban pequeños, ¿no es cierto? Han ido variando, han ido mutando, han ido cambiando, por esto además de la introducción de mucha gente de otros lados, el gran, esta transhumancia que hay en el mundo. Sí, por supuesto que sí. Ya, Con todas las intervenciones que ha hecho el ser humano en claro, manejar esta, por supuesto que sí. El dato más importante que hay que tomar en cuenta es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil en Chile ahora es bajísima, es muy, muy baja. Es excepcional que se muera, que fallezca un niño por razones médicas, no por un accidente o otra cosa, por razones infecciosas en este caso. Entonces, claro, lo que se acuerda nuestras abuelas, es que los niños se morían y se morían mucho. Era frecuente preguntarle a la abuela, ¿y cuántos? Las abuelas actuales ya no, porque las abuelas actuales tienen 60 años y son adolescentes las abuelas actuales. Pero abuelas antiguas, de verdad, 80, 90 años, y ellas les pueden decir, sí, mira, si el hijo de la Pepita y de la esto se le murieron dos o tres, y tenían 7 hijos, y de los 7 hijos quedaban vivos después dos, algunas veces 5, otras veces todos, y no pasa nada. Entonces, antes de responder a la pregunta en forma directa, sí, se ha cambiado, la mortalidad ha cambiado y todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que con todas estas intervenciones ha cambiado los gérmenes que hay actualmente. ¿Hay gérmenes nuevos? Por supuesto que hay gérmenes nuevos, pero ya no hay muchos otros gérmenes. La tuberculosis en Chile está manejadísima. Antiguamente existían, se mete en internet, aún salen, hospitales en los cuales, los hospitales de tísicos, que se iban ahí a buen morir, muchos de ellos, y se llevaban a sitios que eran limpios, que tenían presión menor presión atmosférica, pues cosas de ese estilo, que hacía un claro. poquito más de fresco. Y esos hospitales eran tremendos. Aún existen, son museos, por supuesto, ahora, en Chile y en el mundo. Sí, claro. Bueno, ahí hay ejemplos de que sí, de que ha disminuido. El sarampión era una enfermedad gravísima y como digo, el año 89, no hace tanto. Se nos murieron muchos niños, el neumococo y las neumonías, el meningococo y las meningitis, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que han desaparecido. Enfermedades bacterianas en Chile hay muy pocas. Hay, por supuesto, y seguimos usando antibióticos, pero no son las que había las cifras son 10, 20 o 30 años atrás. No estamos hablando de la historia de la medicina ni nada por el estilo. Y es más, esos siguen existiendo en muchos países del mundo. Siguen existiendo, no es que hayan desaparecido del mundo. Bueno, ha cambiado, por lo tanto, la forma de las enfermedades, sí. La gente dice, lo que acabas de decir, Miriam, es que antes no nos enfermábamos de estos virus nuevos. No, pero se morían. Entonces, hay virus que ahora son nuevos. No hay que ir muy lejos ni hablar de ciencia ni nada. El COVID es un virus nuevo, por supuesto que sí, o una variante de virus antiguo, el virus Santa, que antes no se escuchaba, ahora se escucha y es grave, y muchos otros, el SARS, qué sé yo, hay muchos que son nuevos. Pero por supuesto, como ha ido cambiando la inmunología del ser humano. Ahora, ¿por qué razón en la época, hace 30, 40 años atrás, no se hablaba del virus respiratorio sincicial?
Porque era un virus, voy a hablar de lo actual para que se entienda. Ujú. Actualmente el virus respiratorio sincicial, ya dije yo, les va a dar al menos una vez a todos los menores de 2 años. Eso. Pero grave le va a dar alrededor del 1%. Pongámosle el 10%, que sea un poquitito más complicado, pero grave de hospitalización es poco. Entonces la gran mayoría son leves. Entonces, ¿qué ocurría antiguamente? Que la gran mayoría eran exactamente igual que ahora, pero era otro el que llamaba la atención, el que producía la enfermedad grave. Entonces el virus de respiración sincicial, que no tiene tratamiento y no tenía en esa época tampoco, pasa a segundo lugar. Nos estamos preocupando de no le dé esa pleuroneumonía que les decía tenía líquido en el pulmón. De eso estamos preocupando. ¿Y qué había de base de esta historia? Un respiratorio sincicial, un adenovirus, un virus influenza. Pero había otros más importantes que preocuparse. Perfecto. Ese tema ha cambiado definitivamente la epidemiología, la presentación de las enfermedades. Ha cambiado, sí, por supuesto que sí. Y se enseña diferente en las universidades, que es lo nuestro, actualmente que antes, por supuesto que sí. Tuvimos que cambiar todo nuestro currículum. Yo hice un curso de 2 semanas intensivas, de lunes a domingo, con los mejores tisiólogos del mundo, que son chilenos. Eh, y bien poco de eso estoy aplicando actualmente, pero claro que sí, que la respuesta es categórica. Sí, ha cambiado, pero para bien. Oiga, doctor, para terminar, porque sé que por la hora lo tengo que dejar libre, necesito saber, a ver, que usted nos diga qué hace hoy día un papá o una mamá con los pequeños respecto de estas enfermedades respiratorias, ya no necesariamente, usted nos dijo ahí que, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial no es tan agresivo, no es tan mortal, digamos, no tiene una mortalidad tan grande ni es tan grave como uno lo ve, ¿no? El problema es que uno se angustia y se desespera al ver a un pequeñito que respira, que se le retrotraen las costillas, que no se puede, que no puede respirar, etcétera. Díganos, cuéntenos, digan así para terminar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace un papá, una mamá ante un invierno que se pronostica, bueno, todos los inviernos se pronostican graves con estas enfermedades? Sí, lo primero, una pequeña aclaración, es que el virus respiratorio sincicial en la gran mayoría de los niños es un resfrío complicado. Pero son tantos, pero tantos, tantas decenas de miles de niños que se infectan de esto, que el número de niños graves es muy alto. Porque se infectan muchos, no es muy grave. Si se infectasen 100 niños no pasa nada, sería un niño, pero son decenas de miles de niños. Por lo tanto, sí hay muchos niños muy graves por virus respiratorio sincicial, a nivel de que colapsan los hospitales durante las campañas de invierno. Así que sí es grave, porque hay mucho infectado. Ese es el tema. Ahora, ojalá podamos acá dar 2, 3 mensajitos antes de terminar acerca de cómo enfrentar esto por las mamás que tienen niños pequeños y que saben que están en los grupos de riesgo. Lo primero es, apenas se abra este tema, que es el día 1 de abril de los anticuerpos o la vacuna contra el virus respiratorio, vacunen a sus niños, vacúnenlo, no vacunen porque no es vacuna, es darles defensa. No es lo mismo, pero es como darle una vitamina para que se estimule. No tiene nada que ver, le acabo de decir una falacia salvaje, pero dénselo, porque si después se agarra el virus y está mal, va a decir, ¿por qué no lo habré hecho? Y es una sola única dosis. Esto ya se viene usando hace muchos años, pero solo a los grupos de riesgo. Ahora es para un grupo mucho más grande. Bueno, la cosa es, primero, si dijimos que puede ser muy grave, hay que estar muy atento a los signos de gravedad. Entonces, ¿quién va a tener estos signos de gravedad? Los grupos de riesgo, los menores de 6 meses, los menores de 3 meses, los recién nacidos, y dentro de esos son niños de peso de nacimiento normal, etc. Pero dentro de estos grupos hay grupos más graves aún. Por ejemplo, los prematuros, que se les viene inyectando estos anticuerpos hace muchos años ya. Pero los prematuros, cuanto más prematuros, más posibilidad que su pulmón inmaduro tenga una mala respuesta. Ahí hay un grupo muy grande. Y los otros son enfermos que tienen algún otro factor de riesgo. Por ejemplo, niños con cardiopatía, niños que tienen muy bajo peso. Hay grupitos que son muy especialmente graves. Una vez sacados esos grupos, las mamás de esos niños están preparadas en todos sitios para responder a esto. Nos vamos a los niños que son sanos, son
niños menores de 6 meses, de 1 año sanos. Entonces, ¿qué me tengo que preocupar? Lo primero es cuáles son los graves, que les repito, son poco porcentaje, pero muy alto número, porque son muchos los niños que se van a infectar. Entonces, que hay que buscar a los niños que empiezan con dificultad para respirar. Entonces, ¿qué es dificultad para respirar? No es que el niño esté tosiendo o que el niño no esté rechazando o parcelando su alimentación. Un niño que está con dificultad respiratoria es tan terrible no poder respirar que no come. Entonces, una de las cosas que tiene que ver la mamá es el rechazo de la alimentación. Acuérdense, estoy hablando de los niños sanos, ¿ah? Que tienen buen peso, buena Sí, alimentación, que sí. no hay enfermedades crónicas. Entonces, uno de los temas importantes es cuando el niño rechaza. Si, por ejemplo, se está alimentando a pecho, el niño no toma pecho y lo rechaza. Tú dices, ¿cómo? Pero si debe tener hambre. Sí, pero es más importante respirar que comer. ¿Mm? Así que el niño lo rechaza. Entonces, aquí hay una aclaración. ¿Qué es rechazo a la alimentación? En un niño grande que no tome ningún tipo de líquido, un adulto, por ejemplo, que no tome líquido, que está muy grave, pero que no coma. Es normal que uno no coma cuando está enfermo. Entonces, si no quiere la comida o está tomando pecho, pero a los 5 minutos vuelve a pedir y toma un poco, no está rechazando, está parcelando, porque lo duele la garganta o lo que sea. Entonces hay que diferenciar entre esos dos. Aquí quiero llegar cuándo tiene que ir la persona al servicio de urgencia y cuándo no tiene que ir al servicio de urgencia. Y no quedarnos tan cortos como que nadie va al servicio de urgencia y tiene los problemas graves en la casa, pero tampoco sobrecargar los servicios de urgencia. Entonces, un niño que tiene fiebre, por sí sola la fiebre no es grave, es un mecanismo de defensa. Entonces, si el niño parte hoy día con fiebre y yo lo veo que se está alimentando bien y que lo veo rosadito y toda la historia, ¿lo llevo al servicio de urgencia? No lo lleve. Consulten con su médico, sobre todo si están cercanos al control, y que el médico pregunte, ¿no? Ustedes pregunten, los pediatras somos muy buenos respondedores de preguntas. Y si no, exíjanos. Eso es una cosa que nos tienen que exigir. Acláreme esto que no lo entiendo, como lo está haciendo usted, Miriam, conmigo. Bueno, la cosa es, uno, rechazo de alimentación. No confundirlo con parcelamiento o que lo esté fraccionando. Lo segundo importante es cuando ya se ve que está respirando mal. Lo más grave de esto sería que esté en apnea, que no respire. Bueno, pero no llegará a eso. Lo otro es el color azulado de la piel, la cianosis se llama eso. Claro, donde más rápido se ve es en los labios o en el lecho unguial, acá, atrás de la uña. Si uno aprieta eso, el rosado se va y se pone blanco, que ese rosado esté morado. Estoy yendo de más grave a más leve, ¿eh? Entonces los colores de piel también son importantes. Es malo el color rojo, es que el niño está muy rojo, todo lo contrario, el color rojo es bueno, el color de sangre, de vitalidad. Es que lo veo muy rojo y toda la historia. Sí, está circulando más sangre o la fiebre está haciendo que haya vasodilatación, etc. El segundo síntoma, porque lo ve el paciente en este caso, es la cianosis. Después lo tercero es la respiración. ¿Qué cosas de la respiración son importantes? Que se hunden las costillitas, etcétera. Algunas edades se hunden mucho y muy pronto, cuanto más chico, porque el tórax es más blando, entonces es más fácil que se vea eso. Cuanto más chico, más grave, y cuanto más chico, más fácil de verlo. Entonces, ¿es por sí solo la retracción? Sí, pero cuesta verla, cuesta verla. A veces hay gente, mire, se está hundiendo. No, eso es una respiración normal que es un poco exagerado, ¿no? Cuando se hunde de verdad. Y en los espacios entre las costillas se ve que se hunde también. Hay un dato que es muy importante y que lo toman muy poco en cuenta, que es la frecuencia respiratoria. Los niños, cuanto más pequeñitos, los recién nacidos, por ejemplo, respiran más rápido que los adultos. Ujú. Puede ser hasta Sí. 50, 40, fácil en los recién nacidos, y los adultos en reposo son 12, 15, 20 como máximo. Entonces, este tercer punto, que es la respiración que yo estoy viendo, mídale la frecuencia respiratoria. Y si tienen contacto con su médico, díganle, mira, tiene esta temperatura, pero de inmediato esta frecuencia respiratoria, en 1 minuto. Se puede tomar 30 segundos, 15 segundos y multiplicar hasta llegar al minuto. Ese es el tercer punto grave, rechazo de la alimentación, eh, la respiración que estamos viendo ahora, los colores de piel, que es la cianosis,
Yo diría que esos son los tres, Ya, para no sobrecargar. Los otros salen en la tele sí. y salen. Pero estos son graves. Con eso no le pregunten a nadie, no llamen a nadie, vayan de inmediato. Una frecuencia respiratoria entre 40, 60, dependiendo de la edad, por supuesto. No, llamen a su médico si pueden o a algún servicio si viven lejos. Y eso sería. Esos niños van de todas maneras. ¿Qué niños no lleven a la urgencia? Un niño que está con fiebre, 38,5, 38, que se está alimentando bien, que llora mucho porque le duele la garganta, por supuesto que sí. Pero si está llorando, significa que está respirando relativamente bien. El niño grave que vimos recién llora muy poco porque se está quejando, está... Ese quejido se agrega también a la Ya. retracción que me decías, Miriam, y al aleteo de la nariz en los niños más pequeños. Se ve que abre y cierra. Y esos son signos bastante claros. Bueno, ¿a quién no llevar ahora? Al niño que recién partió con fiebre, al niño que tiene, sobre todo cuando es mayorcito, que no tiene dificultad para comer o que come poco, pero come, toma bien líquido, que uno lo ve que está respirando y que está ventilando bien, que está rosado de piel. Demórense un poquito en llevar a esos niños. Perfecto. Oiga, doctor, ahora sí que ya lo dejo libre. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Cuénteme, ¿algo quiere agregar? Solo un detalle sencillo. Sí, Cuando diga. vayan a la urgencia a su pediatra y el pediatra no les deje nada, apláudanlo. Eso es un pediatra muy bueno que ha de haber estudiado en la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Muchas No los gracias. piden, no se tratan. Muchas gracias al ¿Sí? doctor Manuel Fernández por haber estado hoy día con nosotros, académico de la Facultad de la Universidad de los Andes. Yo creo que les quedó una clase magistral. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.